Capítulo 7. Venimos en son de paz, parte 2. La situación ahora era completamente extraña. ¿Qué demonios estaba pasando ahí? ¿Qué era todo eso? ¿Una clase de broma? El tiempo parecía detenerse para el joven Katsuki, sentía como si todo lo que había pasado en esos años estaba desapareciendo poco a poco, aunque era famoso por sus problemas de ira, la inteligencia del muchacho no era algo para ignorar, pues en cuestión de segundos procesaba toda la situación a la que de pronto se enfrentaba. No era el único que pasaba por eso, después de todo el muchacho frente a él era igual de inteligente e inclusive era mejor a la hora de procesar información de forma acelerada, cosa que se veía incrementada por el entrenamiento que tuvo en los últimos años. Igual que su contraparte rubia, Midoriya recordaba sus últimos momentos en la Tierra, y con su amigo de la infancia frente a él, era imposible no recordar lo que esa persona le había hecho durante su juventud. De Deku, finalmente, para romper el silencio, esa palabra salió de la boca del héroe. Kaachan, hola. Respondió el otro extrañamente, tanto por el distanciamiento de ambos como por ser consciente del uniforme que portaba. Izuku. Ha pasado tiempo, te he extrañado tanto. Interrumpía la madre del peliesmeralda entre ambos, dejando al rubio parado, aún sin terminar de creer todo lo que estaba pasando. Mamá, lamento no avisarte, pero quería mantenerte alejada de esto momentáneamente, es algo importante y no quería que te preocupes, creí que el linterna verde temporal te avisaría de mi llegada. ¿Linterna verde? Finalmente Bakugo regresaba a la realidad, eso era algo que había escuchado decir a su superior. Eso me recuerda, Deku, ¿qué es todo esto que está pasando? Ahora que te veo con esas ropas, es obvio que eres la razón por la que todo esto está sucediendo, dime qué demonios pasa. La única forma que él trataba con las situaciones era con enojo, esa no sería diferente. Claro, te diré lo que necesites saber. Respondió Midoriya algo atemorizado. Pero, ¿crees que podamos hacerlo en un lugar más privado? Además debo de alejar a mi madre de este lugar. Ambos eran conscientes de que, aunque mantenían su distancia, los curiosos estaban atentos a la conversación entre ambos. Bakugo, ¿hay algún problema? Otro personaje, con un color de cabello binario peculiar, se introducía entre la multitud. TCH, te he dicho que no me llames así mientras patrullamos, respondió algo más enojado el pelirubio. Pienso interrogar a esta persona, pero necesito que te lleves a esta mujer a un lugar seguro, alejada de cámaras y reporteros, ¿entiendes? ¿Tienes autorización para hacer eso? Respondió fríamente el semipelirrojo. Solo haz lo que te digo. Ladró el otro algo más irritado. Su aparente compañero, sabiendo que no importa lo que dijera él haría lo que quisiera, y sabiendo también que sería menos molesto si solo lo dejaba ser, guió a la señora con caballerosidad hacia un lugar seguro. Ahora, tú y yo, platicaremos. Su mirada ahora se dirigía hacia su amigo de la infancia, una mirada que muchas veces en el pasado lo había hecho temblar. ¿Más de repente tienes un Kirk? Fue lo primero que preguntó. ¿O siempre lo has tenido y lo mantuviste oculto por alguna clase de motivo? Aunque ya no gritaba como antes, Midoriya identificaba el mismo tono de agresividad en las palabras de su amigo, igual a como cuando eran más jóvenes. Habían vuelto al centro de todo eso, aunque la capa esmeralda había desaparecido del cielo, aún era posible identificar el epicentro de todo, pues una barricada de héroes y policía se había formado alrededor hace una hora. Por su comunicador Bakugo había avisado de sus acciones a su superior, que parecía interesado en ver los resultados y esperaba que el muchacho supiera actuar en caso de que las cosas se pusieran violentas. Así que no lo sabe, es lo que pensó el héroe al ver la reacción de su antiguo compañero, estaba a punto de decirle toda la historia cuando fueron interrumpidos por el aparato en la mano del otro. Midoriya, los sensores detectan ondas de energía extrañas, ¿puedes confirmar su origen? Los científicos están algo preocupados en que podrían afectar los aparatos. Se escuchaba de forma clara a través del anillo, traducido para que inclusive Bakugo pudiera entenderlo. Claro, correré análisis y haré que el anillo envíe los resultados. ¿Cómo se encuentran allá arriba? Las personas aquí están algo nerviosas para que lleguen. Midoriya, tú bien sabes que aquí no hay ni arriba ni abajo, si todo va igual llegaremos en una hora, el cinturón de asteroides nos retrasa un poco, tal vez necesitaremos que vengas y me ayudes a jalar la nave al agarre gravitatorio del planeta, te informaré. Con eso, la llamada entre ambos linternas terminaba. Lo siento, mi compañero, tenemos que ver por la seguridad de los científicos en la nave, resulta que no es nada fácil enviar una nave tripulada por el espacio, en algún momento te contaré sobre eso.
Midoriya parecía que estaba algo más cómodo ahora que había aclarado algunas cosas con Bakugo, que al igual que él también terminaba de escuchar por su intercomunicador a sus compañeros. Parece que tú y yo estaremos muy ocupados, mantente sin causar problemas. El héroe para la agencia para la que trabajo pidió una reunión, no creas que te quitaré los ojos de encima. Y con eso, aún algo enojado, el héroe se retiró. ¿Anillo? Preguntó Midoriya una vez que estuvo solo nuevamente. Estoy escaneando el planeta por las señales sospechosas, pero parece que en esta zona hay suficientes dispositivos como para alterar en alguna medida mis sensores, intento separar una señal de otra. Respondía el anillo mientras trabajaba. Aún así mantuve abierto el escaneo de comunicaciones con su aparato, ¿todos en este planeta tienen nombres así? Solamente los héroes, es su alias. Respondió al anillo mientras observaba la espalda de la persona que veía como su inspiración de la victoria. Agente Kagutsuchi. Buen nombre más Kagutsuchi, pero la bienvenida que recibía no era cálida, pero tampoco extraña, aún tenía a Endeavor y su hijo para cumplir con ambas. Frop y Urabiti, no creo que necesitemos su ayuda para esto, la oficina de Endeavor puede encargarse sola de esa persona. Replicó el rubio al ver a dos ex compañeras también en la escena, mucho tenía solamente con tener que convivir diariamente con Todoroki. Están en escena porque llegamos igual que ustedes, además, no sabemos a lo que nos enfrentamos, mientras más personas mejor. Respondió Ryukyu ante la actitud del muchacho, ya lo conocía por ser el campeón del festival deportivo, pero cuando lo conoció como héroe se dio cuenta que eran personas muy diferentes. TCH, como quieran. Respondió el Bakugo volteando despectivamente la mirada. Aunque les cueste aceptarlo, si no sabemos nada de esa persona, es mejor estar juntos y preparar un plan en caso de que todo se salga de control. Agregó Todoroki calmadamente, justo como sus compañeras lo recordaban y como Bakugo estaba acostumbrado. ¿Aún no llega a la respuesta de los servicios de inteligencia? Preguntó Ryukyu a Endeavor. Izuku Midoriya, sin Kirk, no se sabe nada de él desde hace 3 años, es por eso que siguen investigando, ese margen de tiempo y el que sea una persona nacida sin un poder hace que sospechen de que en realidad sea él. Respondió Endeavor a la heroína. No se equivocan, es Izuku, bebé llorón, fan de All Might, nerd sin arreglo y completamente privado de poderes. Respondió con simpleza Kagutsuchi, que hizo que todos voltearan a verlo con sorpresa. ¿Lo conoces? Preguntó Urabiti que aunque sabía que Bakugo pocas veces bromeaba no creía la indiferencia con la que dijo todo. Fuimos compañeros desde el preescolar, hizo el examen de ingreso a UA, no sé cómo le fue en teórico, pero estoy seguro que reprobó de forma récord el práctico. Siempre quiso ser héroe aunque no tuviera Kirk, una idiotez si se piensa con cuidado. Nuevamente, lo que sorprendía a sus compañeros era el tono de indiferencia con el que decía esas palabras, una indiferencia extraña para el carácter que tenía comúnmente. Dice que el anillo que tiene en su mano le da poderes en base a una supertecnología alienígena, que tanto es verdad o mentira, al parecer lo sabremos en cosa de 1 hora. Dime, ¿le crees? Endeavor ahora se ponía serio, si hubiera sabido que Bakugo podía ser una fuente de conocimiento tan valiosa, lo hubiera usado desde el principio. ¿Crees en lo que dice esa persona? ¿Qué tal si resulta ser una amenaza? A Bakugo no le gustaba la actitud que Endeavor tomaba, menos con todo lo que había pasado en los últimos años, pero si quería ser el mejor debía de aprender del mejor y no había nadie más en ese momento, pero claro, eso no evitaba que el muchacho intentara ponerse al mismo nivel que su jefe e ignorar su intimidación. Deku. No le haría daño a una mosca ni por accidente, es inofensivo, pero ese anillo por otra parte, su propia mente había aprendido trucos, el principal nunca confiar en nada y prepararse para lo peor. Él mismo parece que no sabe muy bien qué es, así que debemos de actuar con precaución, de todas formas, dijo que llamáramos y apuráramos a un equipo de protección biológica. ¿Protección biológica? Era lo que decía el rostro de todos. Claro, alienígenas, virus y bacterias. ¿Acaso nadie ha visto la maldita guerra de los mundos? Era la explicación corta que podía y quería dar. Oye, ¿Bakugo siempre fue así? Preguntó Uraraka susurrando a Tsuyu. No lo sé, Kero, puede que su tiempo con Endeavor lo haya cambiado. Respondió la chica rana. Más bien, ya estamos aquí, intenta controlarte y no llamar la atención por favor. Se quejó Aizawa una vez que bajaron del coche, podría estar en ese momento durmiendo en su apartamento, pero en su lugar tuvo que acompañar al niño adulto de su compañero para poder controlarlo. No te preocupes, creo que necesitaría querer ser el centro de atención en este caso.
Llevaba su gabardina gruesa, igual que su sombrero beige a juego para ocultar su cabello y su rostro de los demás, aunque retirado, seguía teniendo la fama como Olmigt. ¿Y qué crees que esté pasando? No podía importarle menos, pero sabía que si no mantenía su atención en el rubio tarde o temprano haría algo que le molestaría aún más. No lo sé, parece que hicieron un cerco policial y los héroes se encuentran preparados en caso de necesitarse, aún en esa forma, era algo alto, lo suficiente como para tener una visión más o menos clara sin necesidad de abrirse camino entre los demás. ¿Ese es equipo de protección biológica? Vaya, parece que la cosa es algo seria, porque no dispersan a las personas. Tal vez no tengan razón para hacerlo, después de todo han pasado unas horas, y esa persona no ha intentado algún tipo de ataque o algo parecido. Respondió con cansancio Eraserear. Ahora que lo dices, sí, sin duda, aunque la memoria de Olmigt no era tan buena, no podía olvidar al muchacho de esa ocasión, cuyo actuar le impidió volver a actuar en todo ese día. ¿Esos no son los jóvenes Bakugo, Uraraka, Todoroki, y Asui? Eso fue suficiente como para despertar un poco más al profesor de Diablos, fue lo que dijo, y es que nadie mejor que él sabía que cuando se juntaban muchos de sus alumnos algo malo sucedería en ese lugar. Más Midoriya, terminé de analizar las señales planetarias, pude identificar la señal extraña a la que se refería el guardián Esmeralda. Reporto el anillo a su usuario. Bien, envía el reporte a ellos y dime lo que sucede por favor. Midoriya estaba no solo cansándose, sino que poniéndose ansioso por la situación de espera, parecía que se había adelantado mucho tiempo y sabía que muchas cámaras estaban sobre él. Volteó a ver hacia el cielo, podía ya ver el transporte acercarse con su visión potenciada y había algunas cámaras que ya estaban enfocando ese punto en la bóveda celeste. Bien, parece que ya están llegando. El linterna verde levantó su puño, generando un faro hacia el cielo para proyectar el símbolo de la corporación, esto para que sus compañeros vieran la zona donde debían de aterrizar. La señal se trata de un tipo especial de interferencia, las cámaras y los curiosos ya estaban viendo y señalando hacia la nave, que era un punto negro destacado entre el anaranjado del ocaso que se hacía más y más grande, para sorpresa, maravilla y éxtasis de muchos. Parece que no está diseñada para frecuencias terrícolas, sino que para una tecnología más avanzada. Fue entonces que sucedió algo como una vibración en la nave, que la hizo temblar en el cielo. Midoriya comenzaba a preocuparse. Está diseñada para activarse en la presencia de una nave que transmite en frecuencias específicas de la Federación. Anillo entra en las comunicaciones de los héroes, interconectalas todas, quiero a cada héroe y policía en la misma frecuencia de comunicación. Ordenó el muchacho hablando tanto por instinto como por entrenamiento. Es una interferencia para desactivar y reprogramar los instrumentos de navegación de cualquier nave de la Federación. Terminó el instrumento mientras cumplía en segundo plano las órdenes del usuario en paralelo a la explosión de la nave alienígena en el cielo. Héroes, evacúen de inmediato a los civiles, despejen la zona. Repito, despejen la zona. El caos había comenzado, e Izuku tenía trabajo que hacer. ¿Más qué está sucediendo? Preguntó Toshinori mientras veía cómo los héroes entraban en acción no contra la persona extraña, sino al comenzar a evacuar a todas las personas en ese lugar. No tengo ni idea. Respondió Aizawa, que antes de comenzar a ayudar con la evacuación utilizó su Kirk un milisegundo sobre aquella persona de uniforme esmeralda, justo antes de que despegara y comenzara a volar. ¿Mi Kirk no le afecta? Más héroes, necesito que comiencen a evacuar a todos los civiles ahora. Hubo un problema con la nave y parece que ha perdido poder de aterrizaje. De repente, las comunicaciones de las autoridades se veían invadidas por la voz de Midoriya. ¿Cómo demonios estás en esta línea? Se quejó Endeavor, listo para combatir por el reciente cambio. Eso no importa. Lleven a los civiles a un lugar seguro. Si hay alguien que pueda hacer una superficie para atenuar el impacto, más les vale prepararlo ahora. Respondió el linterna verde elevándose aún más en el cielo. Si esta nave cae, no quería siquiera pensar en más muertes alienígenas en su planeta. Froppy, Urabiti, a zona norte, mantengan a todos alejados o en un lugar resistente al impacto. Nejire, tú y yo vamos a limpiar la zona, vehículos, muebles, cualquier cosa que una onda expansiva pueda hacer volar por los aires y termine siendo una amenaza, ordenó Ryukyu, decidiendo tomar como verdad, al menos de forma momentánea, lo que sea que estuviera pasando. Endeavor. Ahora todo era elección de esa persona, de qué posición iba a tomar. Shoto, prepara con tu hielo una cama para absorber el impacto. Agente Kagutsuchi, ayuda a la agencia de Ryukyu con la evacuación, aunque prepárense en caso de que esto solo sea una trampa.
sentenció finalmente el héroe infernal con severidad, haciendo que sus dos acompañantes cumplieran con sus órdenes de inmediato. ¿Más anillo? ¿Crees que sea posible hacer la misma maniobra que con la estación espacial?, preguntaba Midoriya cuando estaba a pocos cientos de metros de llegar a la nave. Negativo, los sensores indican que la integridad estructural de la nave no es suficiente para realizar un empuje físico, respondía el anillo. Guardián Esmeralda, ¿qué sucedió? Su otro compañero había rodeado con fibras esmeraldas la nave de estudio, intentando jalarla fuera del arrastre terrestre. Estábamos entrando en la atmósfera cuando de la nada los motores explotaron. Aunque potenciaba su poder de vuelo, los intentos parecían inútiles, si jalaba demasiado despedazaría el transporte. Si tu análisis es correcto, no somos los únicos en este planeta con conocimiento avanzado. Ahora ambos miembros de la corporación intentaban detener la caída de la nave, pero entre el fallo en los motores de la misma y el agarre gravitacional de la Tierra era difícil aún entre ellos dos poder estabilizar la nave. Deku, ¿cuál es tu gran plan, maldito nerd? Para sorpresa de Midoriya, podía escuchar a Bakugo a través de las comunicaciones del anillo. Kacchan, ¿cómo? No me llames así. Si abriste comunicaciones con nosotros es lógico que igual sea viceversa. Kagutsuchi había pensado en las capacidades del anillo de la forma más lógica posible, e intentaba comprobarlas. La evacuación casi termina por este lado, ¿qué tengo que hacer para evitar que dejes un cráter en la puñetera ciudad? No había tiempo para pensar mucho, poco a poco la nave caía con mayor velocidad y aunque podían hacerla impactar en el glaciar recién formado por un héroe, el impacto sería demasiado fuerte. ¿Hay alguien allá abajo que pueda ayudarnos a frenar la caída? Solo necesitamos que no sea tan fuerte y nos ayude a estabilizarla al llegar al centro. Hubo silencio, por un momento Midoriya pensó que había apagado las comunicaciones o que de repente dejaban de funcionar, segundos de silencio que podían costarles caro. Sí, se me ocurre una idea, Midoriya pensó que, de alguna forma, la respuesta de Bakugo venía acompañada de una sonrisa macabra. Mas el caos estaba en un nivel tan grande que las personas apenas si le prestaban atención, se hubieran dado cuenta de que se trataba de él, pero el pánico solo les daba lo suficiente como para solo pensaran en escapar de la zona que se convertiría en el epicentro. Tengo que hacer algo, Olmig se tomaba la herida en su abdomen con una mano, mientras que con la otra guiaba a los civiles hacia un lugar seguro. Si esa cosa cabe, la onda expansiva será muy severa para todos, la destrucción solo comenzará aquí y hará una reacción en cadena con los suministros de agua y gas, pensaba el héroe mientras se decidía finalmente, pero cuando quiso hacerlo se dio cuenta que por más que ponía su espíritu como otras veces, no lograba transformarse. Aizawa, Eraserhead había activado su poder justo en el momento que su compañero iba a saltar a la acción, los ojos secos, rojizos por la irritación, miraban con severidad a quien fue héroe número 1. ¿Qué demonios piensas hacer? ¿Recibir el golpe de una nave espacial con tu cuerpo, perder el poco tiempo que te queda y convertirte en una carga para los demás? La seriedad y regaño en la voz del profesor era reflejo de lo mucho que creía que era una mala idea, la peor idea. Pero tenemos que hacer algo, respondía el antiguo héroe en frustración. Si solo el joven estuviera allí, pero justo en ese momento su propio alumno estaba atendiendo otros problemas. Fue mientras pensaba que podría hacer que una fuerte explosión logró escucharse y verse, expandirse en el epicentro. Olmig y Eraser pensaron que se trataba de la nave que finalmente impactaba, pero cuando vieron dos cuerpos en el aire y una sucesión de explosiones en ellos sabían de quiénes se trataba, y como sus antiguos profesores solo podían confiar en ellos y desearles lo mejor. Mas era la primera vez que intentaba hacer eso acompañado, era la primera vez que intentaba hacerlo tanto tiempo, pero esperaba que con el poder de la mujer que cargaba en sus hombros lograra llegar mucho más rápido, aunque comenzaba a arrepentirse cuando escuchó las discretas arcadas por detrás de su nuca. Maldita zorra, no te atrevas a vomitar encima mío. Aunque había considerado llevarla hasta ese objeto para que usara su poder y solo tuviera que concentrarse en quitarle peso a él, tenía el descaro de querer vomitar. Lo siento, PBGH me dio algo de vértigo, nunca había estado tan alto ni tan rápido. Uraraka había hecho ejercicios para incrementar su tiempo en gravedad cero, pero la rapidez con la que Kagutsuchi había llegado a cientos de metros sobre el suelo junto con el cambio de altura tan brusco, fue suficiente como para darle mareos.
Más explosiones, sincronizadas. Izquierda, derecha, Bakugo había entrenado cómo volar desde que supo que podía hacerlo, solamente lo hacía para perseguir criminales de forma horizontal, su corazón palpitaba al darse cuenta que ahora despegaba completamente, una nueva marca personal. Pero el gusto duró muy poco, su cuerpo pasaba a ser más pesado, podía sentir el cuerpo de la otra heroína haciendo más carga en su espalda. Aún le quedaban unos cientos de metros para llegar, si se impulsaba con todo su poder podrían llegar, pero le quedaría energía como para aplicar su plan. Además la altura disminuía la concentración de oxígeno, quitándole potencia a sus explosiones. Bakugo, no me queda energía, debo recuperar el aliento. Finalmente, el cuerpo de Kagutsuchi comenzaba a recuperar su peso normal, mientras que Urabiti a su espalda se hacía más y más pesada. No te atrevas a detenerte ahora, maldita. Hice mucho por traerte hasta aquí. Tenía que utilizar su máxima explosión, pero si sus fibras musculares se gastaban demasiado, si fallaba al acertar a la nave, todo ese trabajo iría a la basura, no solo fracasarían, sino que caerían a su muerte. Bien, si todo se resume a esto, debía de intentarlo, debía de forzarse a sí mismo. ¿Ir más allá de tus límites? ¿No es así? Lanzaría su movimiento definitivo, usaría esa oportunidad para hacer lo que pueda y más le vale al resto saber aprovecharlo. Pero justo cuando concentraba todo su sudor en las palmas de sus guantes, cuando se preparaba a liberar todo su poder, un lazo de luz esmeralda tomó a ambos héroes por la cintura. Kaachan. Se trataba de Midoriya, que en un parpadeo había volado hacia ellos y ahora los llevaba hacia la nave, que estaba más cerca. ¿Qué hacen aquí? Intentamos ayudarte, mierda. Quítame a este parásito de encima, necesita recuperar su maldito aliento para poder hacer lo que tenemos que hacer, rápido a la nave. Explicaría lo necesario una vez que llegaran, pero debían apurarse, si volteaba hacia el suelo podía ver los tejados de los edificios. Un placer, Urabiti, se presentó la heroína mientras evitaba vaciar su estómago en el aire. Midoriya, mucho gusto conocerte. Respondió con calma el muchacho, preguntándose el por qué esa chica le resultaba algo familiar. ¿Qué mierdas estás esperando? Kagutsuchi quería que pusieran atención a lo que debían hacer en ese momento y dejar de hacer tonterías. La nave en sí era admirable, aunque apenas del tamaño de un yate mediano, humo salía de su parte trasera y algunas piezas se desprendían de su estructura por la velocidad, y aunque estaba envuelta en una mallas esmeraldas que intentaban ralentizarla, parecía que no funcionaba. ¿Cuál es la idea acá, agente Kagutsuchi? Preguntó Midoriya generando máscaras de aire para ambos y dejándolos sujetos en el casco de la nave. Esa cosa tuya puede calcular el mejor momento para que, si la nave pesa 0 kilogramos, poder detenerla o disminuir su velocidad para controlar el aterrizaje. Se trataba de una pregunta demasiado específica, pero Midoriya confiaba en esa persona, sabía que podía hacerlo. Claro, con la fuerza del Guardián Esmeralda y la mía al máximo podemos disminuir la velocidad mucho en esa situación, pero no sería suficiente. Ahí es donde entro yo, ¿qué te parece una fuerza de 2 kilotones? La sonrisa macabra con la que decía esto asustaba al muchacho, tanto que el anillo de Izuku sintió la disminución en su energía. No me agrada trabajar contigo, pero solo debes de darme la señal y detendremos por completo esto, en cuanto lo digas, Urabiti tendrá que hacer la nave tan ligera como una pluma y así la detendremos. La chica y el linterna verde voltearon a verse, no conocían las capacidades uno del otro, pero ambos estaban seguros en que podían confiar en Bakugo a la hora de planificar algo así. Todoroki, en cuanto veas la señal haz un glacial para sostener la nave mientras cae. Informaba Uraraka por su comunicador. Bien, pero ¿cuál será la señal? Lo sabrás en cuanto la veas, mitad y mitad. Respondió Kagutsuchi. Muy bien Deku, muéstrame de qué estás hecho. El héroe rubio se ajustaba en el casco de la nave poniéndose de pie sobre el mismo y levantando sus dos manos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Midoriya, sí que ha cambiado mucho, pensó el muchacho, que comunicándose visualmente con el Guardián Esmeralda, se sincronizaba para poner toda su voluntad en la tarea que les tocaba. En el día más brillante, en la noche más oscura, los héroes voltearon a ver al linterna verde, que ahora con los ojos cerrados parecía hablar más para sí mismo que para ellos. Ningún mal escapará de mi vista, que aquellos que adoran el mal teman a mi poder, la luz de linterna verde. El cuerpo del muchacho se cubría con un brillo esmeralda fuerte, convirtiéndolo en una estrella verde en la bóveda terrestre, en menor medida el Guardián Esmeralda brillaba con intensidad.
Uraraka y Bakugo entendían que esa era la señal. La chica inmediatamente liberó de su peso a la nave, aguantando con la poca energía que le quedaba, mientras que el héroe concentraba el poder en sus fibras musculares para secretar la mayor cantidad de sudor y liberarlo en una explosión poderosa. «Bunker Buster», gritó el muchacho mientras utilizaba uno de sus movimientos más poderosos. En el momento que el anaranjado de la explosión se combinó con el esmeralda en el cielo, Todoroki construyó un pilar de hielo que llegaba a un par de cientos de metros de altura, justo en la posición para que el vehículo espacial chocara con el centro. Lo que sucedió segundos después solo puede describirse como la generación de niebla blanca, producto de la destrucción del pilar de hielo recién creado, que poco a poco, con ayuda del calor corporal de Endeavor, se disipaba. En el epicentro ahora estaba un vehículo metálico ennegrecido, con algo parecido a una puerta al lado, de apariencia cuadriculada y destruida en su parte trasera. Algunos metros alejado de la nave, Uraraka vaciaba el contenido de su estómago a libertad, apenas manteniéndose sobre sus rodillas. Por otro lado, Agente Kagutsuchi estaba de pie, frente a la zona cuadriculada que seguramente era la zona de acceso, completamente cerrada, pero su atención no estaba en la puerta, sino en quienes estaban arriba de ella, flotando en el aire. Uno iba vestido con una armadura completamente verde, parecía una caricatura, o ese efecto daba la artificialidad de su estructura, mientras que a su lado, de forma más humana y comprensible, estaba Midoriya, que poco a poco dejaba de brillar en esmeralda y pasaba a un tono normal, solo con su traje reflejando la luz que llegaba de linternas y flashes de cámaras. Entonces, la descompresión, la liberación de aire y como poco a poco la puerta de esa nave se abría, todas las personas dejaron de respirar al mismo tiempo, mientras Midoriya generaba una membrana esmeralda para proteger a los especímenes que bajaban. Urabiti se había repuesto y ahora estaba al lado de Agente Kagutsuchi, sin saber qué hacer. Endeavor incendió sus manos, preparándose para atacar a las criaturas de ser hostiles. Ryukyu hizo lo propio, comenzando a transformar sus extremidades en caso de tener que luchar. Las cámaras de los noticieros estaban apuntando su mirada a lo que la membrana generaría. Aizawa y Toshinori estaban detrás de varios civiles, intentando ver lo que todos querían ver. Entonces la puerta se abrió completamente, un suspiro se añadió a la contención del aire conjunto de todos, pues unas figuras obesas en su base, como caracoles, pero con una especie de cuerpo medio alargado para formar una cabeza a una altura de 3 metros empezaba a caminar. El principal de ellos era completamente blanco, con escamas que reflejaban su piel viscosa, levantó una de sus extremidades, que asemejaba a un brazo con su mano, pero esta con 3 dedos alargados. Midoriya activó el traductor universal para todos los que estuvieran en un radio de escucha. Kagutsuchi, Urabiti, fue sorpresivo que pudieran entender las palabras que salían de esa cosa aunque su aparente boca no se sincronizaba con esos sonidos. Hoy, la Federación Galáctica ha ganado una deuda para con su planeta, por salvarnos, por demostrar el valor para ponerse en riesgo ante seres desconocidos, les agradecemos. Las 4 figuras alienígenas se inclinaron ante ambos héroes frente a ellos. Y hoy, esperamos poder ser testigos de todo el potencial que tienen los humanos, ya no como seres alejados del universo, sino que como hermanos. Creo que el saludo apropiado según lo que sabemos de su planeta es terrícolas, venimos en son de paz. Ambos linternas verdes se posicionaban al lado de los científicos. Midoriya dejaba de generar la máscara que cubría su rostro para dejar ver a todos su naturaleza terrícola una vez más. Trabajemos juntos para el bien de todos. Fue lo que dijo, inclinándose como sus costumbres japoneses lo educaron, siendo seguido por sus compañeros del espacio exterior. Capítulo 8. Tira y afloja. Muy bien, izquierda, un poco más, justo ahí. Ahora bajarlo, con cuidado, listo, Midoriya, por favor. Uno de los alienígenas estaba sincronizando a Urabiti y al linterna verde para terminar de instalar el módulo de desinfección biológica. Liberar. La heroína juntaba sus yemas entre sí para desactivar su Kirk, desconfiaba un poco, pero el constructo como pinza que salía del anillo de esa persona aguantaba el peso del aparato. Aún no me lo creo. Era lo que decía Ryukyu viendo al grupo de extraterrestres viendo diseños en hologramas, cubiertos en una membrana esmeralda. Mientras más rápido lo creas mejor para este planeta, respondía el jefe de científicos sin remover la vista del holograma. El contacto inicial suele ser más difícil, en este caso es inclusive peor por lo repentino de todo, y este es el peor de los casos porque nuestra nave fue saboteada y ustedes no confían en nosotros justo ahora.
No es eso, es que en general todo, de alguna forma, la heroína dragona tenía que ser lo más amable posible, o eso creía. No se preocupe, no es la primera vez que somos recibidos con hostilidad. Los Jawas fueron mucho peores. Agregó otro de los científicos. Izuku Midoriya. El jefe de los científicos se reconcentraba en el deber que tenían. El anillo dice que todo está bien, así que es seguro encenderla. Respondió el linterna verde, para que después el alienígena blanco presionara un botón en su holograma para generar una cúpula azulada que protegía un radio de varios metros. Pero me preocupa la frecuencia pirata, era una barrera para afectar cualquier transmisión de la Federación. Midoriya levitaba lentamente acercándose a Ryukyu y al jefe de científicos. ¿Exactamente qué era?, preguntó la heroína. No lo sabemos, el guardián Esmeralda está analizando la atmósfera, pero lo más probable es que se tratara de una señal ancla, que haya sido abandonada por otros y rebotara entre otras transmisiones para mantenerse. Explicaba Izuku. ¿Pero quién pudo haber dejado eso? ¿Los hombrecillos verdes? Ahora que lo pienso, ¿eso sería ofensivo? Usar los sobrenombres de alienígenas. Nejire-chan al lado de Ryukyu parecía complementar la seriedad de la heroína con su actitud infantil. Por su parte, el grupo de científicos parecía satisfecho con la cúpula que cubría su cabeza. Uno de ellos, de aspecto verde pantanoso, solo giró hacia ellas mientras el resto ingresaba a la nave. Podrá preguntar todo lo que quiera dentro de poco, de momento informe al resto de interesados que pueden entrar, esta zona ya se encuentra completamente desinfectada. Y con eso, acompaño al resto de personas. ¿Exactamente quiénes estarán en la reunión?, preguntó Midoriya. Se trataba sobre la primera conversación entre los terrícolas y la Federación Galáctica, únicamente la introducción de ambas partes, la presentación de ideas y los mínimos de trabajo esperados. Bueno, escogimos a un representante de la prensa, creo que eso será necesario, habrá algunos ingenieros de JAXA, otros de la NASA, el SETI estadounidense y también vienen representantes de las Naciones Unidas. Respondió la semidragona. Endeavor será el representante de los héroes, así que no hay motivos para que nosotros entremos, pero nos mantendremos patrullando. ¿Endeavor? Mientras Bakugo y Uraraka guiaban a los miembros de la reunión, viendo al héroe infernal entre ellos, Midoriya no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasó con Olmig? La señorita Tatsuma finalmente se daba cuenta que tenía frente a él a un joven local, una persona que seguramente admiraba a esa persona y, por lo que entendía, llevaba mucho tiempo lejos del planeta. Endeavor lleva un año siendo el héroe número 1. La revelación llegaba como una sorpresa, como podía verse en la mirada del muchacho. Estoy seguro de que tendrás muchas preguntas, y tiempo para ponerte al día, pero debes concentrarte en el ahora, tengo entendido que tú eres el traductor. Ella sabía que no era su responsabilidad contar la historia, y si Hefesto y él tenían una relación, había otro más adecuado para eso. Más la habitación tenía un montón de sillas, había una mesa enorme, los alienígenas tenían asientos para poder estar a la vista de todos, pero aún así, los miembros del SETI estaban todos sobre los visitantes del espacio. Es un honor hacer contacto. Hemos esperado tanto tiempo. ¿Cómo es su planeta? ¿Cómo solucionaron el viaje interespacial? Sin ofender, pero, ¿la masa de su cuerpo es grasa o algún otro tipo de anatomía? Eran algunas de las preguntas que todos ellos preguntaban al mismo tiempo. Si están aquí para hacer esa clase de tonterías, mejor cállense, recuerden que tenemos una misión y propósito en esta reunión. Decía severamente Endeavor que no soportaba toda la situación, la desconfianza era un sentimiento poderoso, además de estar molesto por admitir a las dos novatas de Ryukyu como apoyo, a pesar de ya tener a su hijo y a Hefesto. Creo que el señor Todoroki tiene razón, tenemos que comenzar, el tiempo aprecia. Acepto el principal enviado de la NASA. Muy bien, activaré el traductor universal, tiene algunos problemas con expresiones específicas, pero siempre y cuando hablen en un idioma neutral no habrá problema. Explicaba Midoriya mientras levantaba su puño con el anillo. En primer lugar, me gustaría preguntar a los miembros de la NASA si se encuentra entre ellos un experto de todo el fenómeno ovni, refiriéndome al concepto técnico. Uno de los miembros, de apariencia occidental, levantó la mano y sonrió, cosa que hizo que el chico suspirara en alivio y tomara valor. Bien, dijo. Comenzaremos exigiéndole al gobierno estadounidense que entregue los cuerpos de todos los alienígenas fallecidos en el aterrizaje de Roswell de 1947. Las palabras del muchacho hicieron que el ambiente se pusiera serio de repente. Los miembros de la NASA voltearon a verse entre risas al escuchar el famoso caso. Lo siento, creo que no comprendemos muy bien.
Midoriya se temía que quisieran callarse para mantener el estatus, así que simplemente suspiró en vergüenza por algo que su especie hizo. El anillo ya había ingresado mientras tanto a los archivos clasificados. Permítame mostrarles. Hologramas esmeraldas se generaban en medio de la mesa, mostraban fotografías y vídeos tomados ese día por las investigaciones, el cuerpo de varios Pexi de diferentes tamaños y coloraciones, algunos aún vivos pero claramente heridos. Los Pexi eran una raza en necesidad, hicieron el intento por comunicarse con nosotros hace décadas, pero las tensiones de la época dieron como resultado que su nave, la cual es muy difícil de movilizar, fuera derribada por armamento antiaéreo de su país. Todos se miraban entre sí en sorpresa, más los miembros de la NASA que no sabían cómo responder. Esos archivos son clasificados. Ladró uno de ellos. El que tengan acceso a ellos es una muestra de abuso del poder que tienen y amenaza a la integridad de mi país. Pero el Linterna Verde sabía que tocar ese tema sería difícil, aún así no se dejaría controlar, era su deber restaurar el honor de su planeta. Se bañó en un tono esmeralda, comenzando a levitar haciendo que aquella persona se congelara en su asiento, pero el muchacho se tranquilizó sabiendo que Endeavor y el resto de héroes lo atacarían en el momento que hiciera algo brusco. La Federación Galáctica no busca culpables, ni venganza ni castigar. De hecho esto es una cuestión que a la Federación Galáctica le es indiferente, más no a mí. Bakugo estaba poniendo atención a la voz de su amigo, no de forma hostil, sino que una atención pura y directa. He podido convivir con los Pexi, he comido junto con ellos, dormido con sus nuevas generaciones, disfrutado de sus tradiciones, y aunque muchos han olvidado lo que este planeta les hizo, otros aún cargan con esa cicatriz, una cicatriz que les convirtió en refugiados, por eso, como acto de buena fe, como una disculpa ante ellos, exigo, los cuerpos y todas las pertenencias Pexi para que sean entregadas a su población y puedan recibir las atenciones acordes a sus tradiciones. La tensión podía sentirse como había incrementado, los miembros de la NASA veían con severidad al Linterna Verde, pero había aprendido a controlar su miedo y nerviosismo, eso no era nada para él. Eso solo lo justo, ¿no es así? La voz calmada del hijo de Endeavor interrumpió el silencio. Parece que este organismo comprende el contexto histórico en el que todo sucedió, el miedo que el mundo en general vivía. Es solo lo justo que para comenzar toda esta interacción se dejen claro los malentendidos. Más segundos de silencio. Bien, enviaré la solicitud, pero esos archivos deben de quedar clasificados. Anillo, borra todo el registro de los archivos clasificados a los que tengas acceso. Archivos borrados. Bien, comenzaríamos por una presentación de la Federación, pero ¿qué tal si les ofrecemos un nuevo sistema de encriptado? Bromeó el jefe de científicos. Más 2 horas de presentaciones, posiciones, explicación del sistema de la Federación, la Corporación Linterna Verde y generalidades, dieron como resultado un pequeño descanso, muy necesitado para Midoriya que a todo eso le generaba náuseas, y aún faltaban las negociaciones más serias, pero podía respirar algo más tranquilo ahora que había sacado su deseo principal de su pecho. El laboratorio móvil era grande, así que el muchacho podía permitirse un poco más de privacidad al separarse del resto, así que decidió darle un descanso a los procesos activos del anillo, desactivando su traje y regresando a sus ropas de civil. Así que hay una persona debajo de eso. Pero ese exceso de confianza hizo que no se diera cuenta que había otra persona en la habitación. Descuida, no quería espantarte. Era una mujer hermosa, aun cuando Midoriya sabía su edad, también era muy inteligente, una de las mujeres más inteligentes de Japón, y era la jefa del departamento SETI del JAXA, que estaban ahí como parte de las negociaciones. Lamento asustarte, soy Naoko Yamazaki, un placer. Izuku sabía quién era la antigua astronauta, después de todo se esperaba que ella estuviera presente. No es necesario que me digas quién eres, creo que ya lo sé, eres algo así como un tema popular últimamente, parecía que intentaba moverse hacia el muchacho con respeto, más allá de un valor profesional o curiosidad científica. Pero hay algo que me gustaría comprobar, tú eres él, ¿verdad? ¿El ángel verde? Eso tomaba por sorpresa a Midoriya, más cuando la mujer le mostró una fotografía desenfocada con grabados y logos de la JAXA, que mostraba el exterior de una estructura metálica cegada por un brillo verde, que Izuku sabía de inmediato de lo que se trataba. Yo estuve en la estación Wakata, estábamos listos para morir, pero de repente llegó este cometa, esta estrella fugaz para concedernos el deseo de vivir otro día, nunca supimos qué fue, a pesar de que lo investigamos exhaustivamente, bueno, nunca hasta ahora.
Sus ojos se encontraban, los de ella con el mismo brillo que muchas razas alienígenas tenían después de encontrarse con los linterna. He esperado 3 años para agradecerte, por mí y por mi equipo, nos salvaste la vida en esa ocasión. Izuku aún no estaba acostumbrado a que las personas le agradecieran, o a que lo trataran como alguien en tanta estima, así que solamente apartaba la mirada nerviosamente pensando en qué decir. De nada comandante Yamazaki, solamente hacía mi trabajo. Jaja, no te sientas tan incómodo, después de todo hemos estado esperando por esta reunión, bueno, desde que se inauguró el SETI, finalmente conocer a razas alienígenas, tener pruebas para la pregunta con una sola respuesta, saber que hay más allá que solamente gases y rocas. Ya había anochecido, de hecho si no fuera por las luces exteriores las estrellas hubieran podido verse a la perfección, era lo que la astronauta quería ver al voltear por la ventana. Solamente puedo imaginarme lo que se encuentra detrás de esa frontera. Izuku entendía el sentimiento, después de todo hace unos años él mismo admiraba su pequeñez al tapar su hogar con solo su pulgar, a estar al lado del coloso de su sistema solar completamente solo, y en su mente las memorias de Mogo estaban tan frescas como si apenas hubiera salido de sus mares, o dejado de respirar su aire. No es necesario que lo imagines, el linterna activó su anillo pero sin colocarse el traje, solamente generando un holograma de imágenes esmeraldas, como una película en primera persona, le mostraba a esa mujer sus experiencias en el planeta viviente. Es hermoso, era lo único que esa persona pudo decir al ser testigo de un mundo extraño, de plantas, animales, seres completamente diferentes pero existentes. Y ese solo es uno, hay mucho más allá. En estos 3 años de entrenamiento he aprendido tanto, he sido testigo de la belleza del universo, y ahora espero ayudarnos a que todos podamos verlo junto. La mujer se acercó, ahora con mayor confianza hacia el muchacho. No sabíamos de esos extraterrestres, puedo asegurarte que nadie en Haxa o en cualquier centro del SETI sabía de lo que había ocurrido, al igual que todo el mundo, se nos vendió la respuesta de un globo meteorológico. Ese error de la humanidad era uno que tendrían que trabajar para resolver, pero con la astronauta al lado suyo, sabía que podían hacerlo juntos. Ahora dime, ¿qué es esto exactamente? Sabemos que es tecnología pero parece muy avanzada para estar tan comprimida y poder hacer tanto. Naoko tomaba de improviso la mano del muchacho, tocando con sus delgados dedos la palma y rebuscando por el anillo, cosa que hizo que Izuku se pusiera nervioso. Jaja, la verdad es que, ni siquiera yo sé cómo funciona. Su mano estaba sudada. Olía mal. ¿Estaba sudando en ese momento? No había tenido una ducha con champú y loción desde que salió de la Tierra, le incomodaba a la mujer. Lo único que sé es que su creador los hizo con intenciones de ser utilizados para el bien del universo. Se separó de Naoko un poco, para dejar de tocarla, tenía que calmarse, pero la curiosidad de la mujer no dejaba ningún espacio para el descanso, pues se acercó nuevamente para tomar la mano del muchacho. Parece ser que es como un cristal que genera luz sólida, esa parte no sería un problema, al fin de cuentas un láser hace algo parecido, pero comunicaciones inalámbricas, aparentemente satelitales, generación de tejidos, capacidad de vuelo y superfuerza, eso sin duda es muy interesante. Bueno, en otro momento, podía explicar mejor todo, creo que justo ahora tenemos otras cosas que tratar. Si hubiera tenido el anillo activo, no le hubiera dejado de molestar con lecturas de su respuesta fisiológica. ¿Interrumpo algo? Con un Midoriya contra la pared y una mujer en sus 30s empujándolo mientras tomaba su mano, Urabiti llegaba a la habitación donde ellos dos se encontraban y llamaba la atención de ambos. Nada. Se apresuró a contestar el linterna frente a la heroína. Le preguntaba a este muchacho sobre la naturaleza de su aparato, parece algo muy interesante, despierta mi naturaleza científica, tengo una sobrina que también estaría interesada en él, respondía la astronauta sin darse cuenta de sus palabras. Por algún motivo, Uraraka se sonrojó apartando la mirada. Ah, ya veo, bueno, Endeavor dijo que lo mejor es concluir y terminar con la reunión inmediatamente. Izuku solo necesitó el pensamiento para colocarse nuevamente su traje, mientras que Naoko suspiró regresando a su mentalidad como astronauta, ingeniera y representante de la humanidad. Mas las siguientes horas fueron completamente molestas para Endeavor e incomprensibles para el resto de héroes. ¿Qué avances tecnológicos ofrecían?
la ubicación del Centro de Investigaciones Alienígenas, el considerar virus, bacterias y otros xenobióticos, vacunas y medicina, el estado ecológico del planeta, la presentación de tecnologías para disminuir tanto la contaminación como las sequías, la necesidad de cambios industriales respecto a la emanación de gases de carbono, la exploración de los mares, la ubicación y posición de refugiados. Lo único que evitaba que Endeavor subiera el calor en ese lugar era que su hijo activaba una mitad de su Kirk para regular la temperatura. Y ahora está el último tema principal a tratar, el papel de la corporación Linterna Verde en este planeta. Quien había tomado el papel de asistente de los científicos alienígenas hacia llamar la atención a Midoriya, el cambio repentino de tema hizo que Uraraka dejara de semi-roncar y Bakugo finalmente dejara de tener una mirada irritada, pasando a estar más interesado. Bien, bueno, está bien. Izuku no sabía muy bien cómo empezar pues, a pesar de tener la habilidad que tenía, estaba algo cansado. Creo que es necesario comenzar por explicar mis responsabilidades como Linterna Verde. En primer lugar, proteger a mi sector de cualquier amenaza. Aunque son raras, existen especies alienígenas dedicadas a la conquista de otros mundos, piratas espaciales si les gusta el concepto, nuevamente, son raros y se encuentran en sistemas fuera de la jurisdicción de los linternas, los ataques suelen terminar antes de comenzar. En segundo lugar, respecto a desastres naturales, debo de actuar frente a cualquiera que ponga en peligro la supervivencia o la forma de vida en este planeta, no estoy obligado, ni es mi responsabilidad, actuar a nivel local, nacional o transnacional, para todos los diplomáticos en este lugar. Como Linterna Verde mi deber es para todos los países en este planeta. Entonces, si hay un desastre que no ponga en riesgo la vida en este planeta ¿no actuarás? Kero Furuoki, la compañera de Urabiti, hablaba por primera vez en toda la reunión, sorprendiendo a todos por su presencia. Si básicamente es eso, la política de los linternas nos impide actuar sobre problemas exclusivos del planeta. Respondía el muchacho. Eso es una idiotez. Endeavor inmediatamente tomaba una posición de inconformidad ante el trato. Uno de los acuerdos dice que el planeta debe recibir refugiados, que impide que estos sean un problema. ¿Eres suficientemente poderoso para detenerlos? ¿Hasta qué punto ellos son tu problema o dejan de serlo? Si eres un individuo con la capacidad de ser héroe, debes de cumplir con esa responsabilidad para con el planeta. Aunque en otras situaciones le hubiera encantado tomar la oportunidad, en ese momento Izuku sabía a la perfección que sus responsabilidades eran diferentes. Además, ¿no crees que una persona como tú deba de cumplir con los reglamentos a los que todos están sujetos? Digo, eso es parte de la negociación que estamos teniendo en este lugar. El enviado de las Naciones Unidas, que representaba el lado estadounidense, tomaba la palabra para seguir con la idea de Endeavor. Por lo que sabemos, eso que tienes bajo tu poder es algo semejante a un Kirk, algunos podrían decir que es algo inclusive mejor a eso, existen leyes para controlar el uso de los poderes por parte de la ciudadanía, y por muy representante que seas de una organización en el espacio, sigues siendo un ciudadano de Japón, de este planeta. Volteaba a buscar apoyo de otros representantes, con algunos miembros de la Unión Europea asintiendo. La presión simplemente era demasiada para el ya cansado Midoriya. ¿Quieres que libere frecuencias de relajación? Detecto niveles altos de estrés y puede que tu tren de pensamiento se vea afectado debido a eso. Decía el anillo en la mente del muchacho, que intentaba aparentar una imagen firme. ¿Qué tal si aplica para el examen de licencia de héroes? El primero de este año es en unas pocas semanas, y eso le da permiso para utilizar su Kirk. Decía Uraraka despertándose poco a poco por el aburrimiento. Eso no es suficiente, la licencia de héroes de Japón solo es válida en este territorio, no cumple con la jurisdicción completa del mundo. Nuevamente el representante estadounidense dejaba claro su inconformidad. Al momento que ese punto quedó dicho, los representantes de otros países voltearon a verse, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Un intento de forzar las acciones del nuevo prospecto. Si podían controlar ese poder para sí mismos, tener prioridad en su actuación, se trataba de un nuevo héroe que llegaba entrenado y con mucho poder para ellos, además que podría servir para mejorar su posición frente a esta federación. En ese caso, la Unión Europea tiene un programa completo que te puede permitir actuar en una gran cantidad de países, ¿no? Junto con la Alianza del Sureste puedes seguir trabajando en tu tierra natal, concentrándote en el mar Oceánico y parte del Pacífico. ¿A quién engañan? Los Estados Unidos tienen experiencia en este tipo de situaciones, además que nuestro sistema de héroes, parecido al japonés, es lo mejor para acostumbrarlo a silencio.
Endeavor repentinamente generaba llamas que hubieran incendiado cualquier papel en el lugar. Afortunadamente los alienígenas utilizaban hologramas. Izuku tuvo que generar un escudo de luz para protegerlos del calor intenso, no teniendo la oportunidad de hacerlo con el resto, que claramente fue sorprendido y afectado por las flamas. El héroe número 1 parecía enojado, estaba enojado. Basta con sus tonterías intentando tomar los beneficios de este muchacho para ustedes mismos. Estamos aquí para acordar la forma en que todo esto funcionará, como humanidad frente a ellos. Pudo ver a través de las intenciones de todos los diplomáticos en el lugar. Dime muchacho, todo poder debe de ser controlado de alguna forma. Si quieres hacer esto necesitarás darnos una forma de actuar en el momento que te vuelvas loco. No confío en ti, no confío en toda esta situación y si por mí fuera te pondría en Tartarus hasta estar seguros que no eres un problema. Pero parece que se necesitan cambios que estoy dispuesto a aceptar, respetar y promover, pero solo si de tu parte nos das algo con que trabajar. Aún no regulaba su temperatura hacia abajo, no quería hacerlo, mostrar superioridad en base a hacer incómodas a las personas con su calor, era algo que aprendió desde antes de ser héroe. Midoriya por su lado no se inmutaba. Si hubiera sido el niño de hace varios años, estaría temblando de miedo y respeto ante esa persona, pero ahora con todo lo que podía controlar y con su papel claro, solo debía aceptar lo que sucedía. Estoy dispuesto a trabajar bajo términos que las asociaciones de héroe decida, ya sea representando a un país o de forma independiente, siempre y cuando no impidan el trabajo de la federación y no fuercen mis deberes como linterna verde en este planeta. Respondió finalmente Midoriya, poniéndose a disposición de lo que los héroes decidan. Bien, de momento podemos acordar de que no podrás utilizar esa cosa, no hasta que las asociaciones de héroe decidan qué tipo de libertades te deben otorgar. Concluía el héroe, finalmente dejando de generar tanto calor como antes. Lo único que pido es poder ayudar al grupo de científicos en tareas que necesiten, siempre y cuando estén supervisado por nuestro propio grupo de científicos. Y tendré que dejar el planeta regularmente, como mencioné, mis responsabilidades son con todo el sector 2814, no solo con la Tierra. Siempre tendrás que reportar tu ausencia con tiempo previo, reportar tu llegada con un lapso de tiempo y se te indicará la zona donde deberás llegar. Bueno, señor Endeavor, debo decir que lo admiraba como héroe, y ahora estoy seguro que también muchos otros linternas lo admirarían si fueran testigos de cómo es. Dijo Izuku, sin darse cuenta que uno de los compañeros del héroe parecía inconforme con eso. Entonces, estoy seguro que todos aquí estamos de acuerdo en dejar este asunto a sus asociaciones de héroe, invitando a cualquiera que esté interesada en regular esta cuestión. Comentó Endeavor viendo a todos los asistentes, dejando claro en su mirada que no toleraría más que intentaran dominar para sí mismos la situación. Bien, entonces creo que podemos terminar, estoy harto de estar quieto. En efecto, señor Endeavor, respondió el jefe de científicos. Aunque estoy seguro que a algunos de sus propios científicos les gustaría una visita guiada por este lugar. Dejaremos a héroes para supervisarlos. Acepto Endeavor. Y con eso, con las negociaciones terminadas y un futuro al menos construido en sus cimientos, el linterna verde sintió como el peso en sus hombros disminuía. Capítulo 9. Recuperando distancia. Bakugo no podía creer lo que estaba viendo, él sabía la dificultad del examen, ese en cuestión era aún más difícil del que él o cualquiera de sus compañeros tuvo, pero aún así, aún con todo en contra, la persona más débil que conocía lo estaba pasando sin ningún problema. Cuando los robots de combate lo atacaban, él generaba un escudo de luz a través de su anillo, después de la superficie del mismo saldrían agarres que detendrían al robot para que pudiera saltar sobre él y destruirlo por una ráfaga de energía. El anillo escaneaba la zona para buscar personas entre los escombros, las encontraba con facilidad y le permitía al usuario recuperarlas al mismo tiempo que enfrentarse con los constructos mecánicos. El último grupo de robots que aparecían en la prueba atacaban a un grupo de civiles bajo un edificio a medio derrumbar, pero Izuku fue suficientemente rápido como para volar interponiéndose en el camino del robot. Con su mano con el anillo generaba una estructura como cúpula para proteger a las personas, mientras que en la otra generaba un guante esmeralda con el que mantenía el golpe de los robots a raya. Fue cuando todos tuvieron una abertura que finalmente del guante construido lanzó proyectiles puntiagudos que atravesaban el cuerpo de los robots en sus puntos débiles. No hay por qué tener miedo, Linterna Verde está aquí, fue lo que todos los supervisores y espectadores pudieron escuchar a través de los micrófonos en la ropa de los voluntarios a civiles.
Bueno, eso sin duda es algo, no rompió ningún récord, pero cumple con todo lo necesario para obtener la licencia. Mera, el trabajador encargado de los exámenes de héroe, con su aspecto cansado y molesto por el trabajo extra, revisaba las grabaciones e informe correspondiente a Izuku. Aunque debo decir que es la tercera vez que en un examen alguien haya hecho tanto tan rápido, la primera fue con Olmigat y la segunda fue en Deabor en un mismo examen. Cumple con el resto de requisitos por las otras asociaciones. Eraserhead había sido asignado como el supervisor de esa persona, puesto que Wa era el prestanombre para agilizar la papelería burocrática, quien representaría a Midoriya como un egresado. Aún tengo que revisar las individualidades que cada uno piden, pero debido a que los chinos tienen más conocimiento respecto a cómo clasificar y posicionar quirks, creo que si cumple con su modelo, no debería de haber ningún problema. Respondió de forma cansada el trabajador de gobierno, sabiendo que tendría que aumentar su carga laboral para revisar todos los informes y comunicárselos a otros. Dime Eraser, ¿qué opinas de él? Parece que algunos altos mandos están algo preocupados por el misterio de su poder. El profesor solo respondió con una mirada seria hacia el muchacho que salía del campo de pruebas, le molestaba el no tener control sobre un poder tan grande, después de todo ese era su trabajo como héroe, controlar el poder de sus contrincantes. Pero cuando no pudo desactivar el poder de esa persona durante el primer contacto, y como sus posteriores intentos habían sido infructuosos, simplemente no le gustaba la idea que presentaba esa persona. En tan poco tiempo nuestra visión ha cambiado, no fue como con los quirks que se presentó todo poco a poco, decía el profesor para sí mismo. ¿Qué opinas como héroe, Kagutsuchi? Aunque el rubio se había mantenido quieto, parecía que su antiguo profesor se daba cuenta de que se encontraba en conflicto por algo. Un héroe es un héroe, si mi trabajo cambia debo cambiar con él, eso es todo. Izuku Midoriya fue tu amigo, ¿verdad? Cuando éramos niños, hace tiempo que dejamos de lado la comunicación. ¿Y qué opinas de ese cambio? Parece que él aplicó para Wa sin resultados satisfactorios, por todo lo que sabemos, tú eres la persona que más información puede darnos de él. Es solo patético, con poderes o sin ellos, no deja de ser un niño llorón, es lo que siempre ha sido. Comenzaba a irritarse poco a poco, el que esa persona fuera el centro de conversación estos últimos días y que él haya sido asignado como su niñera temporal solo porque se conocían de antes era algo que le molestaba. Si tiene responsabilidades nuevas no soy su jodida madre para estar pensando en eso, todos tenemos que crecer en algún momento, ¿no? Se fue de esa habitación, porque quería y porque tenía que seguir cumpliendo con sus responsabilidades en ese momento. Ese chico, siempre fue de respuesta agresiva, pensó Aizawa una vez que se fue su exalumno. Más Midoriya salía de los vestidores, se había cambiado a sus ropas de civil después de guardar su ropa deportiva, no había necesidad del cambio, por algún motivo el anillo le impedía sudar, pero creía que sería más formal presentarse como un verdadero aspirante más, que como alguien que pasa por una formalidad. Había desactivado su anillo, no tenía permiso de utilizarlo de forma activa sin aviso previo. Eso fue impresionante. Kero, la chica rana, compañera de Ryukyu, era una de las heroínas asignadas a supervisar a Midoriya mientras recibe sus permisos de héroe. El examen a destiempo es mucho más difícil que el que tomamos las escuelas regularmente, Kero, aún así lograste pasar sin problemas, inclusive la prueba de ataque y rescate. Kero, muchas gracias, Throppy, ¿verdad? Izuku sabía cuál era su trabajo, así que intentaba darles los menores problemas posibles. Llámame Tsuyu, ella es Uraraka. La informalidad de la muchacha le parecía algo extraño e incómodo, a nivel social, al linterna. Eso fue increíble, no solo contra los robots, sino cuando me mantuviste en el aire en la nave. La chica castaña parecía igual de informal que su compañera, además de más energética. Además, lo de la vida alienígena, es increíble. Ah, claro, no hay problema, jaja. Izuku ya era un apartado social desde antes de irse al espacio, pero su nerviosismo solamente incrementaba ahora que hablaba solamente con dos mujeres, afortunadamente para él una persona más conocida lo salvó. Deku. Bakugo, ahora el héroe agente Kagutsuchi, interrumpía al trío con su aura de agresividad permanente, parecía que las dos heroínas estaban acostumbradas a eso, casi al mismo nivel que Midoriya. ¿Ya terminaste? Tienes la orden de mantenerte como civil hasta que lleguen tus resultados, no quiero que causes ningún problema, ¿entendido? Kakch, los guantes de Bakugo explotaron levemente, asustando a los tres, dejando claro que no permitiría informalismos en ese lugar.
Agente Kagutsuchi, claro, solamente utilizaré mi anillo para comunicarme con el Guardián Esmeralda, aún sigue trabajando como linterna temporal hasta que pueda usar mi anillo de forma normal. La atención de las dos chicas pasaba a la joya esmeralda que estaba en el índice derecho de aquella persona, aún desactivado parecía hermoso y con un brillo verde increíble. Dime, ¿exactamente a qué nos estamos enfrentando? Kagutsuchi, por otro lado, tenía su propia idea en mente, la seriedad y falta de agresión con la que lo dijo regresó a la realidad a Froppy y a Urabiti. En la reunión dijiste que existían piratas o conquistadores, ¿son una amenaza para nosotros? Izuku ya lo había pensado, la frecuencia que alteró a la nave alienígena no pudo ser identificada, pero por su naturaleza era clara la interferencia de una raza avanzada y que sabía lo que estaba haciendo. Aún así, el sector 2814 se encontraba rodeado de otros sectores de la corporación Linterna Verde, así que un ataque masivo sería imposible. No tienen de qué preocuparse, fue lo que finalmente dijo el muchacho, tomando una postura y aire más confiado y serio. El planeta está seguro, no es algo que pueda revelar, pero es algo de lo que la corporación puede encargarse. No me estás entendiendo. Como muchas otras veces, Bakugo puso su mano en el hombro del muchacho, comenzando a calentar su sudor pero sin hacerlo explotar. No me interesa saber nada sobre lo que suceda con ustedes, quiero saber si vas a traer problemas a este lugar y si es necesario que actuemos, lo último que quiero es saber que pudimos haber evitado algo que tú mismo trajiste pero no lo hicimos solamente por confiar en ti. Bakugo, no creo que debas. Uraraka intentaba detener a su ex compañero, ella misma había sido testigo en cuerpo y mente de lo que el muchacho podía hacer, pero parecía que las dos personas estaban en un terreno diferente a ellas. Bakugo, como héroe hay algo que tengo que pedirte, Midoriya no era el niño asustadizo de hace varios años, había entrenado en lugares fuera de la tradición y había convivido con seres diferentes que atemorizarían a quien sea con su aspecto. Es algo importante pero para lo cual necesito tu confianza. Tomó la mano sobre su hombro, removiéndola poco a poco, había desarrollado algo de musculatura en esos años, aunque aún debió de acceder al poder de su anillo para poder oponerse completamente a su antiguo amigo. Si la situación llegará a suceder, permíteme cumplir mi rol, porque yo sé que tú cumplirás el tuyo, sé que es difícil, pero debes de dejar este asunto a mí, sé que puedo contar contigo en caso de necesitarlo, pero estas son mis responsabilidades. De alguna forma, tanto Tsuyu como Uraraka sabían que el Bakugo no estaba acostumbrado a que esa persona en cuestión le respondiera, que era algo antinatural, y solo lo confirmaba aún más el rostro de su antiguo compañero. Tu maldito. Estaba a punto de recordarle a ese parásito su lugar en todo eso, pero una sensación conocida llegó a su cuerpo, la de sudor caliente pero inútil. ¿Interrumpo algo importante? Los tres egresados de UA reaccionaron por inercia ante la presencia de su antiguo profesor jefe de clase. Midoriya, tus evaluaciones terminaron, pero solo puedes usar esa cosa en caso de emergencias hasta que llegue tu permiso. Tenía en su rango de visión a ambos muchachos, aunque el nuevo no tenía el uniforme con el que lo había visto por primera vez, intentaba determinar si podría inutilizar el poder de su anillo de ser necesario. Entonces, ¿interrumpo algo? Nada, solo le informaba a Urabiti y a Froppy que esta cosa ahora es problema de ellas, yo terminé mi turno, estoy cansado de hacer de puñetera niñera. Kagutsuchi se apartaba de ellos, se estaba estresando mucho, aunque estaba cumpliendo las órdenes que Endeavor mismo le dio, le hubiera gustado seguir con su trabajo normal. No lo detuvieron, los cuatro sabían que intentar razonar con él sería imposible, era mucho mejor dejarlo ser. Ese muchacho, siempre fue problemático, aunque tengo que admitir que ha mejorado su actitud con respecto a cuando lo conocí. Mencionó el héroe retirado sin referirse a nadie exactamente. Profesor Aizawa, quiero solamente a Aizawa, o Erasereat, ya no son mis alumnos. Respondió el adulto. Izuku Midoriya, creo que esta es la primera vez que hablamos formalmente. A las antiguas alumnas les sorprendió la iniciativa con la que su antiguo profesor se acercaba a esa persona, no recordaban que fuera alguien amigable. Por otro lado, Izuku solamente estaba invadido por el nerviosismo al finalmente conocer, tan de cerca, al héroe incógnito Erasereat, del que ni siquiera los noticieros más informados tenían mucha información. Señor, un placer señor, soy Izuku Midoriya. Encantado de conocerlo. ¿Qué muchacho tan extraño? Fue la reacción del antiguo héroe. Dime, ¿cómo funciona eso exactamente? Las intenciones verdaderas de Aizawa eran determinar cómo funcionaba el anillo del muchacho, había escuchado cosas y de las pocas veces que había intentado utilizar su kirp sobre él parecía no tener efecto.
Claro señor, se trata de tecnología alienígena, aunque yo mismo desconozco cómo funciona con exactitud, sé que se alimenta de mi espectro emocional, más detalladamente de aquel encargado de la emoción de la voluntad, la utiliza como energía y la canaliza hacia mi cuerpo, puedo hacer manifestaciones de luz física en base a mi tren de pensamiento o utilizarla para potenciar mis habilidades como velocidad y fuerza. Parece que fue construida con protocolos preestablecidos que me permiten, entre otras cosas, sobrevivir al vacío del espacio y volar, aunque aún desconozco cómo funciona. He estado haciendo estudios y pruebas, no parece que afecte mi fisiología como puede hacer un Kirk, sino que se adapta a mi cuerpo, aunque claro, tuve que pasar por bastante tiempo de entrenamiento para poder manejar parte del poder, además de que hay muchos otros agentes mejor entrenados y capacitados, espero algún día llegar a su mismo nivel. La velocidad con la que Midoriya soltaba información era demasiado como para que las heroínas le siguieran, inclusive el profesor tenía problemas entendiéndole, razón por la cual decidió dejar de lado el intentar obtener información de él. Solamente debo advertirte algo que estoy seguro agente Kagutsuchi ya te menciono. Debes de controlar el uso de eso hasta nuevo aviso, aunque tienes permisos de emergencia debes recordar que no eres un héroe, no de forma oficial, así que deja cualquier situación a los demás. Volteó a ver a sus antiguas alumnas, que aún mantenían su posición de respeto hacia él. Recuerda que tienes héroes monitoreando tus actividades, ellos se encargarán de cualquier cosa que pueda suceder. Y con esas indicaciones, Eraserhead dio la finta de retirarse, para ser detenido por Asui. Profesora Izawa, nos preguntábamos si estará presente en el memorial, pero... Con solo esa frase, parecía que el ambiente se había ensombrecido. Claro que estaré presente, después de todo era mi alumno, yo soy el más culpable por lo que sucedió. Respondió Aizawa con tristeza. Y ya les dije, no me llamen profesor. Aunque parecía que les hubiera gustado decir más, ninguna de las dos tenía las palabras correctas, así que simplemente dejaron ir a su antiguo profesor, con el remordimiento de saber que cargaba con la culpa del pasado. Urabiti, Ryukyu me pidió que haga el reporte sobre el día de hoy, así que tendré que dejarte este turno a ti. La heroína rana mantenía una voz y aspecto calmado en todo momento, así que era difícil para el linterna verde determinar en qué tono dijo todo eso. Diviértete. Y sin esperar respuesta de su compañera, solamente se retiró dando saltos largos. Con ambos solos, no parecía que hubiera un tema de conversación para iniciar, el guardián Esmeralda era el encargado de supervisar el sector de forma superficial, ya requeriría a Izuku de ser necesario y tampoco es como si pudiera ser de ayuda al grupo de científicos, que actualmente estaban en reuniones constantes con otras instituciones locales con las que él sería una mínima diferencia. Por lo que su único trabajo era ser un ciudadano común hasta que llegara su permiso de héroe, pero teniendo a uno como un vigilante, así también, la heroína no parecía tener alguna idea de cómo iniciar la conversación, no hasta que recordó algo. Dime, ¿no nos conocemos tú y yo de antes? Comenzó a platicar en un tono amigable y lleno de energía, acorde con su apariencia. ¿Eh? Sí, de hecho es algo que estuve pensando, ¿no nos conocimos en el examen de admisión a UA? El chico tenía una vaga memoria de ese día, el recuerdo de haber fracasado rotundamente había tomado el protagonismo, pero sin duda esa persona se había quedado grabada en su mente por algún motivo. No tuve tiempo de agradecerte por lo que hiciste, me salvaste de caer, jaja. No hay de qué, es lo que hacen los héroes, ¿no? Respondió la chica sonriendo, cosa que puso un poco nervioso al muchacho. Pero eso me parece extraño, tenía entendido que eres una persona sin Kirk, aún así te presentaste al examen de UA. Sin saberlo, Uraraka había tocado un nervio sensible en el muchacho, cosa que supo rápidamente al ver su aspecto. Sí, no estás equivocada, soy una persona sin Kirk, solamente que siempre había sido mi sueño ser un héroe, y desde que UA removió su regla para admitir personas sin Kirk, creo que estaba aferrado a una posibilidad. La tristeza era perceptible en la voz del muchacho. No, lo siento en verdad. Dándose cuenta de su error, Uraraka ahora estaba apenada e incómoda por la situación. Digo, el que lo hayas intentado es algo admirable en sí, además ahora tienes un poder por ti mismo, quiero decir puedes llegar a ser un héroe, y de hecho lo serás, al menos tendrás el permiso Y. Cuando se ponía nerviosa, Ochako balbuceaba igual que Midoriya. No te preocupes, el muchacho regresaba a la normalidad, viendo el puño donde tenía su anillo.
Ahora tengo diferentes responsabilidades, de alguna forma creo que es posible para mí ser un héroe, al menos esa es la imagen que mi antecesor dejó en muchos y es mi deber mantenerla y fortalecerla, así que aunque no pueda llamarme a mí mismo héroe, siempre y cuando pueda seguir ayudando a alguien estaré cumpliendo mi sueño. Eso es algo muy noble. Respondió la muchacha, viendo en aquel chico un brillo diferente en sus ojos. Ah, lo siento, es solo que desde que éramos pequeños ha sido nuestro sueño, disculpa si exagere. ¿Eh? ¿Nuestro? Se preguntó la heroína. Ah, ¿te refieres a Bakugo? Sí, desde pequeños él y yo hemos compartido el mismo sueño, él con algo más de suerte que yo. ¿Podría decirse que somos iguales en eso? Siempre hemos intentado ser lo mejor de nosotros. No voy a negar que es una persona con talento, aunque un poco con problemas de ira. Bueno, no lo puedo culpar, es una persona que se toma muy en serio todo, desde las clases de orientación de Kirk hasta las clases normales, siempre trabajando constantemente para cumplir su meta, y tampoco es como si dejara a los demás descansar, le exige a todos el máximo cuando trabajan con él. Sí, él y yo tenemos algo de historia. Uraraka recordaba lo que sucedió durante el primer festival deportivo, como esa vez fue la primera vez que sintió que alguien la tomaba en serio, sin importar que fuera una mujer. Como se encontró un obstáculo que sentía que debía superar. ¿Fueron pareja? Midoriya, sin saber nada del contexto, tomaba la primera idea que le había llegado a la mente. No, para nada, no fue eso, Ochako no esperaba eso, así que la presunción la tomó por sorpresa. Lo siento, hice un comentario muy estúpido. No pasa nada, es solo que es cierto lo que dices, como compañero Bakugo no nos dio ni un solo respiro. Era agresivo, constantemente buscaba humillarnos y siempre tenía insultos para todos, pero creo que era su forma de decirnos que teníamos que llegar a cierto nivel. ¿Verdad? Siempre me pareció que eso es lo que quería, era su forma arrogante de decirnos solo puedes responderme cuando seas igual de bueno o mejor o algo así, siempre intente superarlo, aprender de él. Izuku recordaba cómo sus conocimientos en el estilo de maniobras de Bakugo le había servido durante su propio entrenamiento en cuanto al manejo del anillo. Él es mi imagen de victoria, y espero llegar a ser un linterna verde capaz de llegar a él como héroe. Mas sus músculos le dolían, demasiado, la sucesión rápida de explosiones y la potencia de las mismas dañaban sus fibras musculares pero eso no le evitaba seguir, era su forma de terapia, era la forma de desahogarse. ¿Por qué de pronto es tan poderoso? Se preguntaba. ¿Porque de repente parece que es capaz de estar a mi mismo nivel? No es eso, es capaz de superarme, mientras yo he tenido que mantenerme y aprender para llegar a la línea de salida, él solamente llega y ya tiene la ventaja. El último de los robots de entrenamiento caía destrozado, tomaría tiempo traer nuevos, pero él aún cargaba tensión en su cuerpo. Katsuki, hace tiempo que no venías a terapia física, ¿algo sucedió? Aunque, cuando se enojaba, Hound perdía su capacidad de hablar de forma normal, calmado era bueno en conversaciones, lo necesario para ser el consejero de UA. Siempre eres bienvenido aquí, ya lo sabes, pero creo que podemos trabajar mejor si hablamos. Uno de los pasos fundamentales para solucionar lo que había vivido en su primer año de UA fue entrar en terapia, no había sido una elección hecha por los profesores, sino que para sorpresa de todos, fue Bakugo el que solicitó tomar sesiones con el consejero escolar. Dime Hound, ¿todo lo que hice tuvo un sentido? Esforzarme tanto, fracasar tanto, arruinar todo tan fácil para convertirme en héroe y aún así llega él de la nada después de desaparecer y derriba todo lo que he hecho. El sudor en sus manos explotaba ligeramente, pero se estaba controlando. Imagino que hablas debido a este chico, el linterna verde, el que las ligeras explosiones se potenciaran era señal de que estaba en lo correcto. No sé qué clase de historia tienen ustedes, pero si crees que es necesario solucionarlo con él es algo que debes hacer, solo recuerda una cosa. Nada de lo que has hecho fue en vano, todos tus intentos, todos tus fracasos y éxitos, fueron no para demostrar a otros, sino que para construirte. Recuerda lo que te motiva, y sigue haciéndolo. Me motiva a ser el mejor, entonces dejarás que una persona que como tú dices, viene de la nada, te lo arrebate. ¿Es mejor su poder que el tuyo? Para ti tu poder es el superior porque es tuyo, es algo que él pueda decir. No solo se trata de lo que podrías hacer, sino de lo que haces, de lo que harás. Los otros no te definen, lo haces tú mismo. Gracias señor Hound, ese profesor era uno de los pocos con los que el rubio se podía sincerar, después de lo que le pasó a Olmig solamente podía guardarse la mayoría.
Ahora respecto a esos robots de entrenamiento, más todo había salido mal, se había confiado, estaba contra las cuerdas, creía que había estudiado bien a sus objetivos pero se había equivocado. El dúo heroico de Polaris había controlado a la perfección al asesino, impidiéndole utilizar sus armas, magnetizando sus navajas y cuchillos contra ellos mismos o las superficies de metal en el callejón en el que se encontraban. La señal de ayuda no se envía más, debemos de salir de este lugar, puede que haya un aparato disruptor. Decía el héroe mientras desviaba otra navaja en el aire hacia una malla metálica cercana. Se le están acabando las armas menos, después de eso podemos iniciar combate cuerpo a cuerpo. Pero el asesino era persistente, así que decidió enviar un combate mano a mano sin previo aviso, aún estando en desventaja numérica. Falsos héroes, cada uno de ustedes serán purgados ante mi navaja, hasta que solamente los verdaderos queden. Decía mientras atacaba al héroe menos, intentando clavar su cuchilla sobre su pecho. Pero su oponente se defendía, desviando con todas sus fuerzas el ataque hasta que, en un mal cálculo, hizo que la cuchilla se clavara en el mismo cuerpo que el asesino. Este se dejó caer hacia atrás, llegando hasta una pared, bajando lentamente. Menos, ¿estás bien?, preguntaba su compañero, que al ver al asesino de héroes pudo ver cómo la sangre escurría por su pecho, con el cuchillo aún clavado hasta el mango. No fue mi culpa, fue un accidente, me estaba defendiendo. Balbuceaba el héroe con temor frente a lo que había provocado. No pasa nada, rápido, ve y pide ayuda a emergencias, yo intentaré detener el sangrado lo más que pueda. Patético. Entonces, una voz cargada de sangre y odio salió de la boca del asesino. Patéticos, son incapaces de hacer lo que se necesita. El cuerpo poco a poco se levantaba, aún pegado a la pared, haciendo que la sangre escurriera hasta el suelo. Incapaces y sin el valor para detenerme, morirán. Un frío helado viajó por la médula de ambos. ¿Cómo puede ser?, se preguntaron ambos, viendo a los ojos a la persona que tenían frente a él. ¿Cómo puede seguir aún con el cuchillo en su corazón?, preguntándose si eso era lo que muchos otros héroes habían visto antes de morir. La escena, que parecía congelada en el tiempo, se vio interrumpida por un brillo, como si se tratara de una lámpara móvil o una luciérnaga enorme. Shizume Akaguro, eres capaz de implantar el miedo en tus enemigos y en las masas, eres lo que la corporación Sinestro necesita. Más.